me habían enseñado que el matrimonio es sagrado. A raíz de ese perdón, se desató infidelidad tras infidelidad. ¿Tú lo perdonas y él ya no vuelve a ver a tu prima? Obsesionada por su celular, me hinqué. Le dije, cambia, por favor, cambia. ¿Cómo te enteras que está embarazada? Yo me sentía una mujer que no le sirvió para darle hijos. O sea, estaba la esposa, Ajá, la amante número 1, que eras tú, y la Ujú. amante número 2, que era la otra. ajá. Gracias por estar con nosotros en Caras Vemos, Sufrimientos. Este programa, su objetivo es educativo y documental. Esto no es terapia. Si necesitas un psicólogo o un psiquiatra, acude a uno que no sea a través de, o que no sea un personaje de las redes sociales o de la televisión, simplemente porque esa persona ya se ha ganado tu confianza de una manera, vamos a llamarle artificial. Si quieres venir al programa, escríbeme a so@silviaolmedo.com, y es importante que siempre sea cuando ya hayas superado esa situación. Estamos con Lady Diana, me encantó tu nombre. Si pudiéramos hablar de lo que ha sido tu vida, del principal problema o el principal reto que has tenido en tu vida, ¿cuál ha sido? La falta de identidad. Falta de identidad. Entonces vamos a empezar desde niña. Pues crezco en una familia con un padre ausente por su trabajo, y una mamá que pues ella se encargaba de todo en casa, pero había unas doctrinas ahí, o sea, creencias, que eran las que me llevaban desde niña a tener baja autoestima. Ok, fíjate ya lo que me has dicho. Padre ausente, baja autoestima. Ujú. Vamos a ver lo que es un padre ausente. Ahora, ¿por qué tu padre era ausente? Él se la pasaba todo el tiempo trabajando. Él era un buen proveedor, pero en fechas especiales él no estaba. Él siempre, pues en nuestra educación nunca estuvo presente. Yo no tengo algún recuerdo con mi papá abrazándolo. Todos los recuerdos que tengo de afecto son con mi mamá. Con tu mamá. O sea, era un padre que trabajaba todo el tiempo. Sí. ¿A qué hora llegaba de trabajar? A veces no llegaba, semanas, y cuando llegaba era ya después de las 10 de la noche y en la madrugada volvía a salir a trabajar. ¿Y él estaba en fiestas como el comienzo del año? Sí estaba, pero creo que los días que él tenía un descanso, pues él literal se dedicaba a descansar, pero ellos, igual mi mamá trabajaba. Entonces, yo no tengo recuerdos que ellos hayan ido a algún evento en mi escuela. ¿En aquella época eras la única o sientes que muchas amigas tenían padres así? En ese momento me sentía que era la única que pasaba esa situación. Yo era una niña muy aislada. Entonces, mis hermanos, como ellos me llevan una diferencia de 5 años de edad, 6, pues ellos estaban en su mundo, ¿no? En otra etapa de su vida. Y pues yo crecía sola. Yo lo que hago siempre es retar esas ideas, ¿eh? O sea, no es que diga, no es así, pero lo que yo quiero es ver, porque en cuanto ya ponemos una etiqueta, las cosas ya como nos queremos encajar en esa etiqueta. Sí. Y por ejemplo, hace 40 años o 50, pues los padres, la gran mayoría de los padres, muchos de ellos trabajaban del amanecer hasta el anochecer, entonces pues la gran mayoría no tenían el tiempo para dedicar a sus hijos. Ahora, si hablamos de un padre ausente, los padres que nosotros somos, pues sí es verdad que el hombre, le dedica muchísimo tiempo a la educación y a estar presente. Pero en aquella época había mucha gente
en el que prácticamente no veía a su padre. Y lo que tú me dices es que en el caso tuyo todavía esa ausencia era mayor que el resto, ¿verdad? Así es. Ok. Porque desaparecía durante semanas, ¿no? Sí, a veces llega cada 8 días o todo el día trabajando, ¿no? Ok, entonces, esa descripción que me has hecho antes, ese nombre que le has puesto a tu papá, padre ausente, pues por lo que me dices, sí es padre ausente. Dices que tenías una baja autoestima. ¿Qué era tener una baja autoestima de niña? Prefería estar siempre aislada, prefería estar en mi cuarto, en mi recámara, encerrada. Me costaba relacionarme en la escuela. Yo me sentía una niña muy insegura. Para hablar me sentía, me costaba tener amigos y solo podía yo relacionarme con niñas que a lo mejor vestían igual que yo, porque pues yo tenía que usar falditas, no podía vestirme como mis amigas que estaban a la moda. Aparte, nosotros vivíamos en un pueblo, entonces no podías salir a fiestas, era mal visto. Entonces, de ese tipo de ideas fueron las que me llevaron a tener una baja autoestima, inseguridades. ¿Pero qué era la baja autoestima? Porque hay muchos tipos de baja autoestima. ¿Qué mensajes te decías a ti misma? Me sentía una niña fea. Okay. Una niña fea, una niña que cuando tenía que exponer en la escuela, prefería no ir a la escuela ese día. No aguantaba la mirada de todo mi grupo, sintiéndome una niña fea, sintiéndome una niña que no se podía relacionar o expresar bien el tema, desarrollarlo, cosas así. Ya lo entiendo, o sea, incluso tenías complejo y eso te llevaba al aislamiento, ¿no? Sí. ¿Tu mamá o tu papá alguna vez te dijeron algo para hacerte a ti pensar que no eras bonita? Ellos no, pero hubieron personas cercanas que me decían de mi voz, entonces eso también era una inseguridad. ¿Qué te pasaba con tu voz? Pues se burlaban de mi voz, que no hablaba yo bien, que hablaba muy, que tengo una voz muy cerrada y eso me daba inseguridad, o sea, no. ¿Hubo maltrato físico por parte de tu padre? No, de mi familia jamás vi eso, no vi maltratos, no vi gritos con mis papás. No teníamos ese ejemplo de ver un papá que golpeaba a mamá o así, no. Y tenías una madre amorosa. Sí, ¿Cuándo empiezas tú, digamos, ese periplo de dolor? yo empiezo la preparatoria. Eh, Conozco a la persona que pues fue mi esposo, entonces él me ve, él trabajaba enfrente de mi escuela, ¿Tú tenías cuántos años? 16 años, ¿Y él tenía? 22. Y entonces ahí él empieza a insistir, a conquistarme. Para mí, la verdad, él a mí no me atraía, pero él en ese momento empieza con sus detalles, empieza a buscar la manera de pues, enamorarme. Y él empieza a poner esas atenciones que yo nunca había tenido y que no me creé yo capaz de que alguien lo pudiera hacer. ¿Qué atenciones tenía? Pues iba por mí a la escuela, sus detalles, flores, pero más que nada yo sentía que era una manera de llenar ese vacío que yo pasaba en esa etapa. Entonces, yo necesitaba eso, sentirme que alguien me aceptara y él me aceptaba tal cual, él me aceptaba con mi manera de vestir. ¿Pero cómo era tu manera de vestir? Teníamos que usar faldas, no arriba de la rodilla, faldas. No podía maquillarme,
Entonces eran cosas que... ¿Pero por qué no podías maquillarte ni llevar pantalones por tu religión? Por la doctrina en la que crezco. Entonces a mí el ver que él aceptaba y que me decía que le gustaba esa manera, yo me siento aceptada, me empiezo a enamorar y a creer que él era el amor de mi vida, ¿no? Ya en el último semestre de la preparatoria, yo decido, él me propone que nos casemos. Ya estábamos ya enganchados en la relación, pero pues mi familia no quería por mi edad. Entonces es cuando, pues yo en contra de mis papás lo hago, me voy con él. Tuvimos problemas porque yo era menor de edad. Mis papás van por mí y, o sea, yo tenía mucho miedo, pero a pesar del miedo y que sabía yo que estaba deshonrando a mis papás, yo insistía en la relación. Él decide, pues aceptar que yo me fuera otra vez con mis papás, pero al poco tiempo, a los meses, me vuelvo a ir otra vez con él. Y ya no regreso a casa, entonces a los 18 años ya decido casarme con él. Mis papás querían que yo terminara mis estudios y él me había dicho que pues sí, que con él lo iba a poder hacer. Y ya estando con él, pues resulta que yo no podía estudiar, yo no podía trabajar y ya él me dice que pues yo no tenía necesidad, que para eso él trabajaba. Entonces dice, vas a ocupar un título que solo lo vas a tener en la pared porque no lo vas a usar, dice. O sea, tú vas a estar en casa, la mujer debe de estar en casa. ¿Él tenía la misma religión que tú? Sí. No, él no estaba tan metido, pero sí traía esos principios, ajá, pero no tan así. Entonces, creo que también otra cosa era que con él yo podía ya arreglarme. Entonces, claro, también a la manera de él, porque él era una persona que me decía, no puedes usar esos tacones porque los tacones esos no es para una mujer decente. El labial rojo no lo ocupes, o sea, no me gusta, ni tus uñas te las arregles en rojo, porque eso no es para mujeres decentes. Y yo pues agradándole, hacía todo lo que él me decía, o sea, yo dejaba de existir y entonces vuelvo a entrar a una relación donde también me estaban haciendo prohibiciones, ¿no? Entonces pasa un año en la relación con él, un año muy difícil porque ya empiezo a ver mi realidad, o sea, ya no era la relación que teníamos como novio. Y no, él empieza a ausentarse ya por el trabajo. Cuando recibo una llamada y pues le descubro que me estaba haciendo infiel. Entonces me dice esta persona, ven porque quiero hablar contigo, que era la mamá de esta muchacha. Y ahí es donde ella me dice que, pues mira, ellos ya decidieron tener una relación, pues ya que te queda a ti. Yo no sé con qué intención ella lo hacía o ya estaba todo planeado. Pero entonces ahí es donde yo empiezo a sentirme que el mundo se me venía encima porque era algo que yo no había visto en casa, era algo nuevo para mí. Entonces él aparece a los 2 días de que yo descubro todo. Y él me dice, ¿sabes qué? No sé qué hacer, no te quiero perder y tampoco quiero dejar esta relación. Fue muy doloroso porque fue con una persona muy allegada a mí. O sea, ¿era tu amiga? Era familia. Claro que eso a mí me duele porque pues yo había crecido con ella. Era mi prima, muy allegada. Y no lo podía yo creer porque pues era familia, ¿no? Creo que en mi interior dije, te podría yo justificar que hubiese sido con otra persona, pero con mi prima, o sea, ¿por qué? Pero bueno, entonces él a los pocos días regresa otra vez y me dice, ¿sabes qué? Ya lo pensé bien, quiero continuar contigo, eres mi esposa. Y
Y entonces a mí me habían enseñado del perdón, tienes que perdonar, me habían enseñado que el matrimonio es sagrado, que tienes que luchar por esa relación. Entonces, pues lo perdono y luego, ok, vamos a intentarlo. Fue un perdón que lo pagué muy caro, 12 años, porque a raíz de ese perdón se desató infidelidad tras infidelidad. ¿Tú lo perdonas y él ya no vuelve a ver a tu prima? Se suponía que ya no, se suponía que hasta ahí no ¿Él conoce a tu prima a través de ti o ya la conocía? Ya la conocía, sí, porque el pueblo es pequeño, entonces ya. ¿Cómo sabes que no estaban antes de conocerte? Podría ser. ¿Hablaste tú con tu prima? No, no podía, porque yo empecé a sentirme menos. El hecho de saber que él se había acostado con ella, me empiezo a sentir de nuevo fea. Me pasaban muchas cosas por la cabeza, o sea, ¿por qué lo hiciste? Se suponía que me amabas, entonces, ¿por qué? O sea, no te gusto ya. ¿Y qué te dijo? ¿Por qué lo hizo? Pues porque fue una aventura, así me decía. Se dio las cosas y pues no lo planeé. Entonces, te cuenta todo lo que pasó y tú lo perdonas. ¿Cómo funciona el proceso de perdón? Yo lo perdono porque, te repito, me enseñan desde niña que hay que perdonar. O sea, sin preguntas ni nada. Él te dice, me arrepiento, y tú le dices, te perdono, y ya ahí no se vuelve a hablar. No, ajá, pero sí, eso lo platicamos, o sea, él me decía, mira, yo te amo, perdóname por lo que hice, no debía hacerlo, y muy arrepentido, ¿no? No vuelve a pasar. Entonces es cuando yo le creo. Y entonces, pues, el perdón, pues, se lo otorgo y a partir de ahí empieza la desconfianza. Y otra vez, vuelvo a ser insegura. Vivía yo obsesionada por su celular. O sea, llegaba casi y yo quería nada más desbloquear ese teléfono y ver todo lo que tenía. ¿Y cómo lo desbloqueabas? ¿Tenía su...? A veces veía yo su patrón o la clave y pues yo le intentaba, ¿no? Yo estaba mal en esa área, muy obsesionada por buscar la manera, y cuando lo lograba yo desbloquear, hasta logré vincularlo con mi teléfono y a partir de ahí, o sea, yo empecé a ver muchas cosas. Toda persona que le han fallado la confianza, aunque perdone, cuesta retomar la confianza. Que él tenía una doble vida, porque ya el problema, aparte de las infidelidades, era un problema de alcoholismo. Entonces él se dedicaba de estar en fiesta, y a veces yo veía que le llegaban mensajes de que iba a estar en tal lado y agarraba yo mi carro, me iba a seguirlo a ver si es cierto. Ya su manera de beber alcohol ya era más, cada vez era más, pues. Y ya llegaba ya de otra manera a la casa, entonces yo empecé a identificar que ya era otro tipo de vicios que él traía. Y empieza a ver ya violencia física. En una ocasión, estábamos discutiendo, ya era tarde porque hasta eso él nunca estaba en casa, llegaba en la madrugada, si es que llegaba. Y llega muy tarde, yo estaba muy enojada. Él ya venía así a tirarme, que no sé, tal vez ya a pegarme, no lo sé. Yo agarro un cuchillo, entonces creo que me dio tiempo de reaccionar y pensar que no estaba yo bien, lo aviento. Él agarra el cuchillo y él mismo se lo entierra. Él empieza a gritar, entonces enseguida entra una persona que nos ayudaba con la vigilancia de la casa y me empieza a decir, señora, ¿qué hizo? Y le digo, yo no hice nada.
Dice, pero es que el Señor, es que yo no lo hice, Él lo fue. Y él le pide que se vaya y me dice, mira, no te vayas, dice, me dice a mí, porque yo le había dicho que me iba a ir en ese momento. Y me dice, no te vayas, dice, mira lo que hago por ti, o sea, mira lo que me haces, hasta dónde llegamos, ¿no? Y me hacía sentir culpable. De haberse hecho daño él mismo. Ajá, me hacía sentirme culpable cuando yo estaba en casa esperándolo y, o sea, al final de todo, él con sus acciones terminaba haciéndome sentir culpable. Y entonces yo seguía en esa relación sin entender el por qué yo no podía dejarlo. ¿Y tú eras consciente de con quién iba, con qué mujer quedaba, con todo, o ya eso no te dejó de interesar? No, no me dejó de interesar porque yo honestamente ya creía yo que hasta estaba yo enloqueciéndome por estar al tanto de su vida, o sea, mi vida ni me interesaba, yo solo estaba... O sea, ¿estabas 24 horas pendiente del correo? Sí. Para ver qué estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Exacto. O cuando ya el día que él llegaba temprano a la casa, ese día sentía yo paz, eran mis únicos días, o sea, que yo tenía paz, el saber que él estaba en casa. Pasan los años y yo no podía embarazarme. Y él ya empieza a insistir con ese tema. Decidimos ir a un tratamiento. Lo intentamos muchas veces y yo no podía embarazarme. Y un día él me dice, ¿sabes qué? Yo ya no voy a comprar un hijo, dice, porque lo que estamos haciendo es comprar hijos. Y le oye, le digo, ¿por qué me haces esto? O sea, comprar hijos porque fuiste a un especialista para que os ayudara. Sí, por los costos de esos tratamientos son caros. Lo podíamos pagar, pero él su manera de demostrar, o creo que a lo mejor él tenía un temor de que fuera él, pero pues todos los tratamientos daban que yo tenía el problema. Ya tuvieron varios tratamientos para la fertilidad, tanto tú como él, y no te quedas embarazada. No. ¿Él cómo reaccionaba? Él se iba, se perdía, seguía tomando, pero me hacía sentir culpable, me hacía sentir impotente, porque él pues prefería irse a otros lados y eran momentos que yo necesitaba que estuviera conmigo porque cada tratamiento fallido, pues yo me sentía frustrada, muy triste, caído yo en depresión. ¿Cuántos intentos tuviste? Tuvimos 3 intentos. ¿Qué edad tenías? Como 25 años. ¿No pensaron en la opción de adoptar? Sí, él pensó en esa opción, pero yo al ver el tipo de vida que yo estaba llevando, no quise arriesgarme a tener una responsabilidad. O sea, decía yo, pues mejor sufro sola aquí, ¿para qué voy a traer a un niño a sufrir junto conmigo? Cuando yo tenía la ilusión de embarazarme, yo quería ser madre, porque cada vez que pasaba un día del padre y él no lo celebraba, yo me sentía muy mal. Y si los 10 de mayo también para mí eran días muy tristes. O ver los regalos de Navidad para mis sobrinos, todo era muy triste. Era una impotencia el no poder ser madre porque la culpabilidad ahí estaba. Entonces, yo de esa manera justificaba que el estilo de vida que él traía era porque yo como mujer no le servía para darle un hijo. ¿Te dijeron que tú tenías Síndrome de ovarios poliquísticos, pero teníamos que ser constantes con los tratamientos. Era solo que mis periodos no eran regular y era llevar un control. O sea, que podrías haber tenido hijos si lo hubieras seguido intentando. Sí, claro, sí, claro. Y entonces, pues él no quiso. Con el tiempo le descubro otra infidelidad. Veníamos en el carro
Yo venía manejando, él venía alcoholizado, venía con su celular. Yo se lo arrebato y efectivamente estaba recibiendo mensajes de otra persona. En ese momento él me arrebata el celular. ¿Todo esto manejando? Sí, manejando. Me arrebata el celular y lo avienta en la carretera. Él agarra, me empezó a amenazar que se iba a tirar del carro. Y yo no creí que lo iba a hacer. Abre la puerta y pues yo venía manejando, se avienta. Yo solo siento que el coche hace así y me pasó por mi cabeza, ya lo maté. Paro, y yo nerviosa, sin saber qué hacer. Y él me empieza a decir, mira, dice, no le avises a nadie, dice, porque vas a tener un problema legal. Puedes ir hasta la cárcel porque van a decir que me intentaste matar. Y otra vez me vuelvo a sentir culpable, o sea, era la manera que él, porque me pueden decir, ¿por qué no dejabas esa relación? Pero de esa manera él me hacía sentir culpable y me cambiaba toda la situación. Y pregunta, ¿por qué crees que él no te dejaba? Porque pues él decía que me amaba, que yo era el amor de su vida. ¿Alguna vez te lo creíste? Sí lo creí. Porque yo pensaba que el hecho de que él se preocupara en proveerme, en tenerme bien, ¿En querer adoptar un bebé? en querer sí, o sea, en querer tener una familia conmigo, pues yo creía que sí me amaba, que le importaba. Y en ese momento, pues fue una situación muy difícil porque yo no sabía qué hacer, le hablé a una amiga, y ellos me fueron a apoyar. Y me dice él, ¿sabes qué? Llévame a la casa, que nadie se entere. No, yo no voy a decir lo que pasó. Y, o sea, ahorita yo lo veo, yo dije, bueno, pero es que yo al final, yo no hice nada, todo lo hacías tú. Y ya él siempre que pasaba una situación así, lo que hacía es de que, según su arrepentimiento, era vámonos de viaje, si yo hace meses le pedía algo y no me lo compraba, en ese momento ya me lo compraba, ¿quieres, lo que querías lo vamos a comprar? Y era la manera de que, o sea, ya sabía la manera de convencerme, ¿no? Y otra vez nos volvemos a quedar. Mi familia creo que ya se daba cuenta que cuando yo ya andaba de vacaciones es porque ya traíamos una situación fuerte. Entonces, fueron episodios de que ya mi autoestima estaba mermada de tantas infidelidades. Y llegó llegué hasta, la verdad que una vez él llega muy alcoholizado y yo 3, 4 de la mañana mal, mis nervios alterados, lloraba yo y que, ¿por qué me haces esto? Y él nada más me quedaba viendo y me hinqué. Le dije, cambia, por favor, cambia. Me estás acabando. Él solo me quedaba viendo. Yo ya no sabía ni qué hacer para que él cambiara o sea, yo estoy aquí para ti. ¿Por qué me estás haciendo esto? Pasa el tiempo, ni así cambió. Pasa el tiempo, me vuelvo a enterar de otra infidelidad. Muy diferente, porque esta me enteró que ya estaba embarazada con la persona que él está. ¿Cómo te enteras que está embarazada? Me entero porque su teléfono seguía vinculado al mío, sus cuentas, y yo veo un mensaje extraño. Ubico la cuenta en Facebook y empiezo a buscar a esta persona. Y empiezo a ver sus publicaciones. Y yo ya sabía que él había probabilidades de que anduviera con ella. Yo lo confronto y él lo acepta. Y me dice, pues él me decía que no quería dejarme,
que él se iba a ser responsable de ese bebé. Y yo le dije que no, que ya era demasiado. Obviamente la noticia a mí me cae mal. Yo en ese momento sentía que no veía yo la salida de esa situación. Yo me sentía una mujer que no le sirvió para darle hijos. Cuando me dice, ¿sabes qué? Pues ya lo logré fuera. Y pues sí, me voy a ir. Yo lo acepté, le platiqué con mi familia pues me apoyó mucho en la decisión. Él se va unos meses y vuelve a regresar y me dice, Lady, yo quiero regresar, pero yo no entendía por qué. No, es que no. ¿Qué te dice que quieres regresar? Porque había perdido a su hijo, lo habían perdido, entonces dijo, pues quiero volver, pues ya no se pudo. Pero no lo acepté. Él logró tener sus hijos. Yo en ese momento salgo de esa relación, empiezo a armarme de valor y entendí que mi dignidad él me la tenía por los suelos. A ver, pero ¿cómo te armas de valor? Hablo con mi hermano y él sabiamente me dice, pues mira, no eres feliz ahí. Él me hace ver la realidad de esa relación. Pero ¿cómo te la hacen ver? Porque toda la familia lo sabía. O sea, ¿te lo No, estaban diciendo o nadie te lo había dicho? O... no lo sabían porque yo siempre justificaba su alcoholismo. Yo todo lo que sufría era en silencio y habían ocasiones que ellos lo sospechaban, pero no sabía el grado de violencia que yo estaba viviendo ahí. Mis papás, yo trataba de cuidar esa parte con ellos. Ellos lo veían que era un buen hombre, porque veían todo lo que me daba, que siempre económicamente Era un estaba buen bien. proveedor Sí, él era económicamente. un buen proveedor. Me faltó el respeto demasiado. El hecho que todo lo que me hacía, creo que desde la primera infidelidad, eso fue faltarme el respeto. Ahí está. O sea, pero nunca te dijo malas palabras. No, malas palabras no. ¿Te agredió físicamente? Sí, en ocasiones llegó a darme cachetadas, porque igual lo encontré con otra persona y me volvió a cambiar el papel y yo terminé hasta cacheteada. Y entonces mi hermano, pues yo le hablé, le dije toda la verdad. Mira, está pasando esto. Y él me dice, adelante, yo te apoyo, yo estoy contigo. Y creo que más bien ahí fue donde yo agarro valor. Yo sentía que el estar divorciada me iba a tachar, que era mal visto, que yo ya no iba a poder rehacer mi vida. Sentía que todo lo que me habían dicho, de que no te puedes divorciar porque el matrimonio es sagrado, Dios lo iba a ver mal. Y yo me sentía mal porque le estaba yo fallando a Dios, estaba yo fallando a todos los principios que yo tenía. Y entonces, pues yo me siento apoyada por mis hermanos, entonces yo digo, no, lo voy a hacer. Y ahí es donde yo empiezo mi proceso de divorcio. Yo empiezo a hacer cosas que él no dejaba hacer. Empiezo a emprender, estudiar, termino mi carrera. ¿Qué estudiaste? Contaduría pública. Y empiezo a hacer cosas que nunca me imaginé que yo podía ser capaz, porque él siempre me minimizaba. O sea, yo ahí empiezo a ver quién era Lady, porque realmente estaba yo, o sea, estaba yo perdida, no sabía que Lady existía, ¿no? Me empieza a ir bien en esa parte, pero yo no había trabajado la parte interior. Y
Pero ya has trabajado mucho, ¿eh? Porque de acabar, o sea, de irte dejar la prepa o a Ujú. acabar una carrera, tela, Lady. O sea, habías hecho muchas cosas, ¿eh? Felicidades. Gracias. De hecho, lo que no hice en esos 12 años, lo hice en 3. Y, pues estaba yo bien. Conozco a otra persona. Ya estabas divorciada. Ya estaba yo Muy bien. divorciada, ya. Él llega a mi negocio y, pues, él buscaba la manera de que tuviéramos una plática. Y como insistió mucho, llegaba seguido, pues lo logró y empezamos a conocernos. Él se presenta como un amigo, pero yo creo que ya él desde allá me estaba estudiando qué era lo que yo necesitaba, pues mis carencias, ¿no? Y entonces es cuando le acepto salir con él. Y salimos y cuando yo le hago una pregunta si él era un hombre libre. Y él me dice que no, que él está en una relación, pero por su hijo. Fue difícil porque él me gustaba. O sea, él era una persona con ojos claros y eso me llamaba mucho la atención. Y entonces yo ya no podía salir de ahí. Él me decía, Lady, mira, entiende que es por mi hijo. Y él buscaba la manera de que yo siguiera enganchada en esa relación. Era una relación muy intermitente, o sea, ¿Pasional? sí, ¿Tenían pasional. unas buenas relaciones íntimas? Sí, porque él en esa área me dio mucha seguridad, porque en la relación pasada, pues, mi autoestima estaba por los suelos. Claro, y aquí te hizo sentir bella, deseada. Sí, no, él un día platicamos y me empezó a decir que por qué terminé mi relación pasada. Y yo le conté, entonces en ese momento yo a él le estaba dando todas las herramientas para que supiera por dónde, ¿no? Y me encanta tu labial rojo, me encantan tus uñas. Me Vístete encantan con... tus pantalones, ¿no? Sí, sí, todo eso, me encanta esos tacones. Y yo así, me sentía una mujer súper atractiva, ¿no? Él empieza a darme esa seguridad y él empieza a también las tareas de un hombre en una casa. Yo te reparo esto. O sea, te resuelve Sí, todo. sí, claro, todo. Y eso a mí, creo que en ese momento yo andaba muy vulnerable. O sea, yo todavía, sí, ya estaba divorciada, pero creo que todavía no había trabajado eso. Y pues fue muy fácil que yo cayera con él. Al poco tiempo me doy cuenta que yo estaba enganchada y aún sabiendo que pues él no estaba libre, yo intentaba salirme, pero él no me dejaba, o sea, me volví a enganchar, no sé en qué manera él podía controlarme. ¿Tú le diste el control? Claro, sí, 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 O por sea, supuesto. él sabía, o sea, Sí, él era una persona muy romántica. Entonces, sabías, o sea, no me dejes, pero haz esto y esto y vuelvo, ¿no? exacto, sí. Qué duro, ¿eh? Cuando te gusta alguien tanto y sabes que no es bueno para ti, pero Sí, sí, el detalle es que eso pasó meses y de ahí fue que estábamos ya en la relación bien enganchados cuando a él le dan un cambio de ciudad por su trabajo. Me dice, me tengo que ir, pero vamos a mantener una relación a distancia y pues lo acepto. Pero en ese entonces él supuestamente ya no estaba con la pareja que tenía, ¿no? Y un día yo le marco y me contesta ella. Ahí pues me doy cuenta que él continuaba en esa relación, porque yo le creía todo lo que él me decía.
Yo lo descubro y lo dejo, pasan meses, él vuelve a buscarme, regreso, le hacía yo que volví a regresar. Era una lucha porque yo sabía que era algo que estaba en contra de mis principios, estar en una relación así, pero él me aseguraba que él ya no tenía ninguna otra relación, que él Pero lo estaba libre. dejabas y cuando lo dejabas tenías la esperanza de que llamara e insistiera, ¿a que sí? Claro, sí. Ah, De hecho, se hizo un círculo vicioso eso, porque yo esperaba que él me buscara, o sea, tenía la seguridad que me iba a volver a buscar y creo que me llegó a gustar eso de que pues sabía que al ratito la la adrenalina, ¿no? adrenalina, sí. Cuando él se va, y pasa, me pide perdón, es que pues dice fui a ver a mi hijo, realmente yo no estoy con ella, pero yo aún así lo notaba raro. Me dicen que, me empiezan a marcar de un teléfono de la ciudad de donde él estaba. Y pues resulta que ya era otra persona. O sea, no éramos dos, ya ahora éramos tres. Y él me dice, mira, yo tengo una relación con él acá y esto acá. Y me empieza a mandar fotos. O sea, estaba la esposa, Ajá. la amante número 1, que eras tú, y la Ujú, amante número 2, que era la otra. ajá, sí. Y ¿Y qué le entonces dices tú al amante número 2? yo le dije que sí, había tenido una relación con él, pero que a mí no me interesaba. Realmente yo ya no estaba con él. ¿Le dijiste que tenía esposa? No, no le mencioné nada porque la verdad preferí no meterme porque yo ya no estaba con él, Ujú. pero él seguía insistiendo, entonces yo lo dejé en esa relación y le va mal y me vuelve a buscar. Entonces yo volví a caer. Él me habla por teléfono, yo paro porque me iba a decir algo. Él entonces me empieza a dar instrucciones. Dice, mueve una mano acá, mueve otra O y sea, por el así. Por teléfono el teléfono, te sí. dice, ¿cómo te lo dice? Así, tal cual te lo estoy diciendo, mueve tu mano izquierda hacia acá, estira tu brazo para acá. ¿Para qué quieres que yo haga eso? Dice, tú hazlo, relájate, dice. Y lo es que estoy manejándolo, yo ando haciendo cosas, hazlo. Y entonces yo le dije, ajá, continúa. Y no lo estaba yo haciendo. Yo quería saber cuál era el objetivo de sus instrucciones, ¿no? Y me dice, ¿y qué pasó? Y me dice, no, es que quiero que veas cómo te controlo. Y yo me quedo, ¿es verdad lo que me estás diciendo? No, era broma, dice. Claro que a mí eso me lo clavó en la mente, decir, o sea, es cierto, sí me está controlando. Me molestó mucho, él se disculpa, ¿sabes qué? No pensé que lo ibas a tomar mal. Me dice, vente acá a la ciudad donde yo estoy, dice, para que veas que yo no tengo nada acá. Eh, y ya pues estaba en planes, yo viajo, nadie lo sabía, porque sabía que pues mi familia me iba a decir que iba a viajar hasta esa ciudad. Llego allá y pues teníamos casi un año sin vernos y ahí es donde él me recibe bien y felices, ¿no? Porque pues el reencuentro, ya sabes. Al día siguiente viajamos a otra ciudad y estando ahí le entra una llamada de la mujer con la que él estaba ahí y él se dio cuenta, No la esposa. no, yo reconocí el número porque fue el que a mí me había marcado, entonces él en ese momento empieza a decirle, ya te dije que me dejes de molestar, ya te dije que dejes de estar acosándome. Y yo le decía, ponlo en altavoz y lo puso y empezó a decir ella, pues que realmente él era el que la acosaba, ¿no? En ese momento él ya enloquecido porque yo no le creía avienta el celular y estábamos en la calle y ahí me empieza a gritar en la calle, me empieza a decir que yo, ¿por qué no le creía? Me empieza a insultar, ya él sí me faltaba el respeto diciéndome que yo era una sabes que cómo no me vas a creer, este, vete a
Y entonces es donde yo me empieza a dar miedo porque su rostro ya era otro, ya, o sea, sus ojos, su mirada totalmente cambiada. Me empieza a seguir, yo me alejo de él y él me empieza a seguir gritándome, enloquecido. Yo en una ciudad que no conocía a nadie, me empieza a dar miedo. Me acerco a la vigilancia de la terminal. Él, me perseguía como loco y créeme que en ese momento era como una película de terror. Tenías miedo, o sea, Mucho había miedo. cambiado. Sí, Okay. claro. Era algo que yo no conocía de él. O sea, yo fui a esa ciudad y vi totalmente otra persona. Llego me subo al autobús porque estamos en otra ciudad y él busca la manera que también se sentara conmigo. Y ahí venía abrazándome y me decía, tú eres mía, ¿por qué haces que yo reaccione así? Pero, o sea, me abrazaba, pero lastimándome, no de una manera de cariño, no, es que así 2 horas me trajo lastimándome y yo la única manera, no voy a hablar, no voy a decir nada, tengo miedo, cómo vaya a reaccionar si yo me defiendo. Y yo le aceptaba todo lo que él me decía, mira, yo no estoy con ella, sí, está bien, yo te creo. Llegamos a la ciudad, él se tiene que ir a su trabajo y yo me voy a donde me estaba hospedando. Y le hablo a una amiga, le digo, oye, Leo, me está pasando esto. Y me dice ella, ¿sabes qué? Salte de ahí. Él está mal y estás corriendo riesgo ahí. En ese momento empiezo a hacer mis maletas y cuando escucho que toca la puerta. Y no lo esperaba, él se supone que estaba trabajando. Fue un momento de película. En ese momento escondo mi maleta y me dice, ¿qué hacías? Y le digo, no, ¿qué haces tú aquí? No, es que pedí el día para estar contigo. Y le digo, ¿sabes qué? Es que yo ya me tengo que ir. Y él lo acepta, pero me decía que no me fuera. Mira, dice, es que es porque tú haces que yo reaccione así, pero realmente yo no quiero estar así contigo. Llega, y yo llorando, y me dice, ¿pero por qué lloras? Porque él llegó como si no había hecho nada. Me dice, ¿por qué lloras? Y le digo, lloro porque estoy en otra ciudad y tengo mucho miedo, le digo. Pues mi familia ni sabe que estoy aquí. Y en ese momento tuvimos un detalle en un cajero y él se pone, me dice, oye, que inténtalo. Le digo, no, es que no funciona. Que lo intentes. Y empieza a gritarme otra vez y la gente me quedaba viendo porque él en ese momento me empieza a insultar y yo así, cálmate, o sea, ¿por qué te pones en ese? Y lo mismo, me alejo de él y él atrás de mí enloquecido me arrebata mis cosas, mi maleta, mi cartera y yo dije, ya no me dejo ir. Me voy atrás de él corriendo, dame mis cosas, voy a perder mi vuelo y me dice, no, es que no te vas a ir, vamos a intentarlo de nuevo. Se va y lo vuelve a intentar, vuelve a fallar. Y le digo, te ¿Pero lo para qué dije. querías sacar dinero? Porque como yo no tenía planeado viajar en ese día, o sea, yo no había preparado mis cosas, yo necesitaba efectivo. Y pues yo dije, me voy sin efectivo, pero yo tengo que Te salir de vas, esta sí. ciudad, claro. Y le digo, ¿sabes qué? Te lo dije que no iba a funcionar. Me empieza a gritar, la gente seguía mirándome. Y yo, o sea, yo avergonzada por lo que él estaba haciendo y también con mucho miedo, y en el momento que yo ya me voy, resulta que pues él me empieza a decir, Lady, perdóname, es que tú haces que yo me ponga así. Y nada más escuchaba yo sus audios, realmente no le contestaba. Yo cuando salgo de ahí, o sea, Ya tomas el vuelo y estás en tu casa. sí, Ok, y qué bien. él pues todavía me sigue buscando, vuelvo a caer A ver, después de lo que pasó, después de lo que pasó. ¿y vuelves a ir a verlo o él viene a No, verte? él me habla y me dice, mira,
tú veniste, ahora yo te voy a ir a visitar, quiero que estemos bien. Él ¿Pero qué regresa. te hizo verlo? O sea, ¿todavía estabas enamorada de él? Sí, sí. Aunque lo tuvieras miedo. Sí, yo sentía que lo amaba. Y, o sea, hasta ahí sentía que así era la relación, así estaba bien todo. Él me dice que iba a ir, yo no creía que iba a ir para allá, y sí, aparece, lo acepto. Solo estuvo una semana y ¿Estuvo dónde? ¿En un hotel o en tu casa? estuvo en mi casa, estuvo en mi casa. Resulta que esa semana él se portó el hombre ideal. O sea, ¿qué te hizo meterlo? Y no te estoy juzgando, es solo para que Ujú. una mujer, si está en esta situación, que entienda que, o sea, de esa mujer que tenía pánico en el hotel al preparar su maleta, a dejarle entrar en tu casa. ¿Cómo olvidaste ese momento? Por amor, decía yo que él podía estar y que él no era así, o sea, yo lo creí realmente que él no era así. Yo dije, bueno, fue un momento que explotamos y pasó eso. Tú también explotaste. No exploté porque yo tenía miedo, o sea, Entonces, no explotamos, explotó ujú, él. sí, sí, ¿Me explico? claro, O sea, sí. tú ya te has creído que, o sea, ya resignificantes lo que pasó en ese momento que fuiste a verle y fíjate lo que has dicho, lo explotamos. Ujú, sí, Él explotó. sí, él explotó, y pues esos días estuvimos muy bien, ilusionados, bueno, ilusionada. Se va y fue así como que me duele que se haya ido. Y a los pocos días me dice, mira, voy a volver a regresar, tengo vacaciones. Y yo, de verdad, sí. Y entonces, pues, regresa. A los pocos días, 15 días, vuelve a regresar. El detalle aquí que ya eran más semanas, ¿no? Y ya la primera semana estuvo bien, ya la otra ya no podía actuar. Él empieza a ser agresivo, a insultarme. Ya él me había insultado en otras ocasiones, pero ya en este momento ya sus insultos eran ya otro grado. Y ya creo que empezaba igual con un abuso físico, porque discutíamos y me empujaba hacia la pared así, lastimándome acá. Y yo terminaba llorando y otra vez perdóname, es que tú haces que reaccione así. ¿Qué es lo peor que te pasó con él? ¿Qué es el momento, en qué momento decidiste ya dejarlo? Él se regresa, pasa todas esas vacaciones, se regresa a su ciudad. Él él se desaparece. No sé nada de él, se suponía que había llegado pues para que estuviéramos bien, ¿no? No sé nada de él y yo, ¿que ahora qué pasó? Sí, le escribí, ¿ahora qué pasó? No, todo está bien, solo me decía eso. O sea, estuviste aquí más de un mes y ahora yo ya no sé nada de ti. Fue un momento donde me cae el 20 de la situación ¿Y y cuál es el 20 de la situación? que él jugaba con mis emociones. O sea, hoy un día me tenía aquí y al otro día ya me tiraba al precipicio. Y eran días terribles, yo deprimida, triste. Eh, Ese día yo sentí que toqué fondo porque yo en una noche ya no podía ya ni respirar de la ansiedad, algo que no había yo pasado, o sea, ya mi salud ya se estaba viendo dañada. Entonces cuando él todavía me escribía de repente, ¿no? Me decía, no estés así. Y luego, ¿cómo quieres que no esté así? Si mira cómo, o sea, no sé nada de ti. O sea, no sé si tenemos algo o no. Me dice que, mira, dice, es que hablé con mi hijo, dice, y entonces yo quiero regresar. Entonces, ¿para qué vienes?
un tiempo acá a ilusionarme, a decirme esto. Y entonces entiendo que él empezaba a triangular relaciones. Creo que siempre fue así. Él no podía estar solo, hoy me dejaba a mí, estaba con otra persona y lo mismo le hacía a la otra persona. Y a ti te gustaba en el fondo, porque cuando estaba contigo estabas ganando a las otras dos, ¿sí o no? Claro, O sea, sí, entraste en esa dinámica. sí, Es, ahora lo tengo yo, estoy ganando, sí, 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 ¿verdad? sí, O sea, claro. te hacía sentir eso. Ajá. Y entonces cuando ya en ese momento yo empiezo a buscar ayuda. Para empezar, le pido a Dios que me saque de ahí porque yo ya no veía la salida. Era algo de que un mes estaba, no, días, estaba yo acá, a los 15 días yo ya estaba ya deprimida, triste. Entonces es cuando yo busco ya ayuda profesional. Ahí conozco a Loreta. Pero conoces primero, o sea, te entras con un psicólogo o una psicóloga. No, sí, yo en ese momento por redes sociales conozco a Loreta y le pido ayuda, o sea, empiezo a investigar quién es ella y veo su historia de vida y me empiezo a identificar en muchas cosas y yo dije, no, pues es aquí y la contacto y ahí empieza mi proceso, pero dejar ese tipo de relación, o ¿Cuánto sea, tardaste en dejarlo? Desde que en, conoces a Loreta, que fue de las primeras en Caras, ajá, hasta que lo dejas. un año, Un año. sí. Y Y entonces estabas yendo a terapia. yo estaba yendo a terapia, pero tenía recaídas. Entonces, siempre ella estaba ahí, pues, haciéndome ver Ayudando. las cosas, confrontándome. El problema es que dejo la terapia unos meses y doy una Y recaída. vuelves con él, ¿no? Sí, regreso. Vuelvo a buscar ayuda con Loreta y le digo todo lo que estaba pasando. Entonces, él ve que yo empiezo a ya firme mi decisión y ya empieza un acoso. Ya era un acoso por redes sociales, a mi familia le hablaba, que diciéndole que pues yo no quería regresar con él y pidiéndole perdón por todos. Y me dice mi hermano, ¿por qué está haciendo eso? Y le digo, no sé, encuentro un perfil falso en redes donde tenía fotos conmigo, videos, y, y ya era así sus llamadas de, si yo no contestaba en una hora, el teléfono eran como 100 llamadas perdidas. Pero tú no las contestabas. Yo no las contestaba, pero bloqueaba los números y buscaba la manera de hablarme por otro número. Entonces, así era lo que él hacía. Y 100 llamadas perdidas, 90 llamadas perdidas. Entonces ya llega ese momento donde yo dije, esto es un problema que yo tengo que reconocer también la responsabilidad de esto. Entonces ahí es donde yo decido ya salir de ahí. Me costó mucho, mucho salir de esa relación, porque entendí que, ¿sabes? Me veía yo como los adictos. Claro. O sea, alguien que necesitaba, no sé, Pero drogas. qué bonito que lo reconocieras ya, porque en Sí, ese momento cuando uno reconoce que es adicto, al final es un ejercicio de humildad muy grande, porque se pone la responsabilidad en él o en ella mismo y no se la da al otro. ¿Hace cuánto no lo has visto? a él tiene como más de un año. Más de un año. O sea, Más de un todavía año. estás ahí, te voy a ser bien clara. Todavía estás ahí, súper tiernita. Tienes que Ujú, estar fuerte. sí, Ok. Mucha gente te estará viendo esta entrevista y dirá, ¿cómo es que no lo hizo antes? Es que estas mujeres son bobas y cosas así. Hay que estar en ello para entenderlo. claro. Entonces, algo que te pasa a ti y a muchas personas como tú que están en ese tipo de relación es como tienen esa autoestima, por eso quería definir contigo la autoestima, tan débil. De alguna manera, cuando esa persona les da una atención, les hace sentir bien porque sienten que su autoestima, que están, digamos, siendo aceptadas y queridas, más allá que el amor que reciban o la atención sea completamente nocivas. Entonces, ahí a ti él te podía llamar 1000 veces, que a ti te reconfortaba saber que esas 1000 llamadas eran de él, ¿ok?
Y llegará un día que no te va a volver a llamar nunca y vas a sentir el vacío. Porque vas a sentir que a nadie le importas o te ama tanto como él. Y él no te ama, está obsesionado contigo porque lo rechazaste. A ti, esa vez que te dije que no entendía, que te dijo mueve una mano, mueve otra mano, cuando estabas ya de salida, ¿no la pasaste muchas veces por tus pensamientos esa situación de, ves, te puedo manipular? Ahora entiendo por qué me decía esto. Ahora entiendo por qué me desvalorizaba y ya ahorita puedo ver muchas cosas, hasta de la relación con mi ex esposo también. Estás muy vulnerable todavía. Todavía te queda es un camino que es, y te digo así, puedes echar 2 pasos para adelante y a lo mejor ahora ya tienes 10 pasos para adelante, pero puedes echar 1 para atrás. No seas demasiado brusca contigo misma. Es muy duro, porque él te hizo sentir esto. Te puse lo más alto que jamás has estado. Y entonces esa idea de que nunca vas a estar tan bien con alguien o te haga sentir tan bien a alguien es muy adictiva. Sí. De hecho, él me decía que sexualmente nadie iba a ser mejor que él. Entonces tienes que aceptar que esa persona no es un alimento. Esa persona es una droga. Y que el precio que vas a pagar por tener ese momento extraordinario que puede volver a pasar, porque va a volver de todas maneras, porque lo que más le pone a esa persona es el rechazo. ¿Ok? Si te tiene, esa persona te descarta, pero si no te tiene, se obsesiona. Y ahora mismo él sigue obsesionado contigo. Y si tú tienes un momento de vulnerabilidad, cuidado. Entonces es importante que tengas una distancia cero con él. Importantísimo. Y cuando estés vulnerable, decirle a tus amigas, oye, blindadme. Es un camino, pero lo has empezado y estás ya de salida. Pero esa salida todavía estás demasiado cerca porque solo ha pasado 1 año. Hay recaídas de 8 años. Ya te cayó el 20, que eres adicta a esa persona. Ahora tienes un proceso duro porque vas a tardar mucho en tener una relación sana. Y eso no va a pasar hasta que tú estés completamente sana. Ya profesionalmente eres una mujer muy válida y ahora emocionalmente tienes que estar más fuerte. Te pido un favor, no te saques una pareja ahora. Lady, trabájate. Sí, gracias. Disfruta tu compañía. Arregla esos vacíos, sana esos vacíos que tienes. Y felicidades. Gracias. Porque parece desde fuera la gente lo ve muy fácil, pero lo andado por tu parte ha sido tan duro que cuesta salir de ello. Claro. Y de hecho, pues actualmente ahorita con Loretta Valle ando de la mano, y pues apoyando a mujeres que están en este tipo de relaciones con este movimiento, el Círculo de Libertad. Justo, y sobre todo siendo no tolerante, pero siendo generosa cuando ves que una de esas personas vuelve a recaer. Porque esa persona que ahora tú dices, ¿cómo es que recae? Tú una vez fuiste ella, ¿verdad? Sí, las entiendo totalmente. Lady, muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias por tu confianza. Gracias por la oportunidad. Es un gusto. Un gusto el mío. Gracias. Gracias.